Estamos de vuelta con los mates con arpa. Estamos en Montanejos, que supongo que ya habrán visto algún videíto por aquí. Y el motivo de la reunión es para hablar de cuerdas de escalada. Entonces, puse por Instagram a ver si alguien tenía dudas, preguntas sobre cuerdas. Y bueno, íbamos a hacer una charlita hablando sobre ello. Y bueno, las dos que hemos traído a Montanejos son la Birdlime, que ahora os contaremos cositas. Y la Siskin. ¿No quieres invitarles a que se queden? Que va a estar muy interesante. Y que quizás haya algún regalito. Por supuesto, eso siempre. Los que son fieles al canal saben bueno, que eso se siempre, quedan hasta el final, siempre ¿no? hay cositas al final. Muy bien. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es explicaros un poquito las características de cada una y por qué elegimos estas cuerdas para los proyectos. La Birdlime 9,8 y la Siskin 8,6. Entonces, esta cuerda, la Birdlime, es la primera cuerda en la cual se utilizan materiales renovables para su fabricación. Cuando nosotros fabricamos una cuerda para hacer los monómeros, los polímeros, lo que es la poliamida, partimos del petróleo, que es lo que va a producir la mayor huella ambiental de todo el proceso de la fabricación de una cuerda. Entonces, en este caso, en vez de usar únicamente petróleo, lo que se utilizó fue la planta castor. Es una planta que naturalmente absorbe CO2 de la atmósfera, que eso es lo que lo convierte en un material renovable. El impacto más grande no viene de la fabricación en sí de la cuerda, sino del origen del material. Si nosotros reducimos el impacto de ese origen, vamos a reducir la huella ambiental. ¿Quieres explicar tú lo de la gráfica? No, va muy bien. Es que lo estás haciendo, o sea, no tiene sentido interrumpirte en esto, vas. Vale, era por intercalarnos, pero luego vemos qué puedes decir tú. Eso. Si viésemos la huella del impacto como una gráfica, no sería una gráfica así, sino que, digamos, cuando partimos exclusivamente del petróleo, tenemos acá un salto grande y después va subiendo un poquito durante el proceso. Si nosotros conseguimos partir de un material renovable como la planta castor, en vez de empezar la gráfica desde aquí arriba, empezaríamos más abajo y luego subiría ligeramente, porque durante el proceso de fabricación el proceso es prácticamente idéntico. Creo que la planta castor va a producir como mucho interés. ¿Quieres contarles algo? ¿De la planta castor? Sí. ¿Es tu planta favorita? Es mi planta favorita, sí. Hace unos aceites impresionantes. La planta castor, a ver, chicos, yo os voy a ser sincera. Todos estos datos esta información tan precisa la ha estado viendo él, entonces yo la tengo un poco en el aire. Pero básicamente lo de la planta castor es que se cultiva en suelos muy pobres. Entonces necesita poca agua, pocos fertilizantes, poco de todo. Y, mi amor, no te rías. Perdón, es que el poco de todo me ha hecho gracia, perdón. Sorry. Está bien. Voy súper bien. Va súper bien. Entonces, como se cultiva en suelos pobres, no entra en conflicto con cultivos alimentarios. La pregunta sería si es esto la solución al generar un impacto en el medio ambiente. Que la respuesta es no. Todavía sigue teniendo impacto en el medio ambiente, pero la clave de todo esto, y como lo guay, es el camino hacia donde estamos yendo al producir este tipo de cuerdas, en esta línea de hacer cosas que sean lo más sostenibles posibles. Por supuesto, es mucho mejor que usar petróleo, pero sigue teniendo impacto. Sí, tal cual. O sea, la fabricación de productos nunca va a ser la solución definitiva a la crisis climática. Entonces, por ejemplo, o sea, y como se trata de ser transparentes y honestos, esto no es una solución mágica sin ninguna contra. Al final la planta castor se cultiva principalmente en India, es decir, bastante lejos de Alemania, donde luego vamos a fabricar las cuerdas, y se va a procesar en China. Entonces,
No es perfecto, pero existe una evolución hacia cosas más sostenibles. Ahora también es un proceso que, como es la primera, es caro de hacer, entonces lo que requiere es soporte por parte de toda la industria y de la comunidad, para que gracias a todos esos avances se pueda ir abaratando el coste y siendo algo asumible para luego el consumidor, como ha pasado con tantas otras innovaciones tecnológicas. Sí, y Edelrid en este sentido es súper pionero y está haciendo un montón de cosas para ir en esa línea. Lo que sí que os podemos decir es que la cuerda va fantásticamente bien como cualquier otra, la verdad, ¿no? Sí, sí. O sea, En cuanto al... Sí, no notas diferencia con otras cuerdas. ¿Aguanta mucho el uso? Sí, sí, en cuanto a durabilidad, la verdad que eso, como una cuerda normal de Edelrid. Por eso mismo las que estamos usando en los últimos proyectos. De hecho, a Francia fueron las dos que nos llevamos en el desbloqueando mapa de Francia del verano del año pasado. Llevamos estas dos, la Beerline y la Siskin. Así está muy bonita, ¿verdad? Aparte es preciosa, tal cual. ¿Y de la Siskin qué nos puedes contar, mi amor? De la Siskin. La Siskin, chavales. Esta es la cuerda más ligera que hay en el mundo ahora mismo. Es una de las poquitas cuerdas que consiguió bajar la barrera de los 50 gramos. Pesa solamente 48 gramos por metro. Esta, para que tengamos una referencia, pesa 60. ¿Ok? Es bastante más ligera. Y de diámetro es de 8,6. Un poco la idea de esta cuerda es que ya había cuerdas previamente de 8,6 de diámetro, de grosor. Es que no tenía mucho más sentido intentar seguir bajándole el diámetro, haciéndola más fina, porque volvía la cuerda menos manejable, en el sentido de que, por ejemplo, se te clava gusaneando, como que ya empezaba a ser un incordio. Y realmente donde está la ventaja es en la ligereza, tanto para los pateos como luego escalando vías con mucha fricción. Donde podemos sacar una ventaja a la cuerda es eso, es en la ligereza, no tanto en el diámetro. Claro que cuanto más fino hasta cierto punto mejor, pero llega un punto que ya no sigue siendo una ventaja en una cuerda simple, una cuerda para escalar deportiva o vías así alpinas o lo que sea. Y otra característica que tiene esta cuerda, mi amor, es que tiene el tratamiento EcoDry, que es la repelencia al agua. Cumple los estándares de la UIAA para... No puedo con esa palabra. No, está bien. Perdón. El estándar de repelencia del agua tiene que ser menor o igual a un 5%. Y esta tiene un 2%. O sea, está muy dentro de los estándares. ¿Qué es un mate? Está muy dentro porque tiene todos los pipí. No. No tiene que ver con eso. PFS. No los tiene. Oh, no los tiene. Eso. No los tiene. No, eso, pero eso no lo has dicho, los PFS. Has dicho que lo cumple, pero la gracia de que no los cumpla es porque no tiene PFS. Eso es. PFS. PFCs, PFCA, PFCO, todas esas cosas, ¿no? Pero loco, esto es súper técnico. Ya, bueno, pero es que al final hay que ser honesto, vale, transparente y contundente. O sea, que sí, es que al final que está bien. Otras empresas hacen greenwashing y te dicen, no, es que no le puse PFCs a una camiseta. Y no, máquina, así que una camiseta no tiene que ser ni repelente. Ya. ¿Sabes? Y esto aquí te va la vida. Claro. Al final un poco de información técnica, no tiene que ser una clase de química, de bioquímica, pero... Vale. ¿Qué significa el tratamiento EcoDry? Que es repelente al agua sin utilizar ni PFCs, ni PFAs, ni CO, ni PFOA. Al final, todo eso son siglas para unos compuestos químicos que tienen un enlace tan fuerte que en la naturaleza no se pueden degradar. Todos esos son químicos que se han utilizado en la industria para la repelencia de agua, pero que luego para la naturaleza y para los animales es un desastre. Entonces, siendo nosotros una industria outdoor, como digamos para la montaña y todo eso, no tiene mucho sentido que sigamos utilizando eso. Tenemos que dar ejemplo en ese sentido. Y aquí sin utilizarlos, hemos cumplido los estándares de la UIAA. No, entonces eso es un ejemplo de innovación en la ligereza, en la performance, en el rendimiento y también en la sostenibilidad.
que al final es un poco los tópicos principales que estábamos tratando. Ujú. Rendimiento y sostenibilidad. Y por supuesto, esta cuerda al uso es increíble. O sea, sobre todo en vías que son muy, muy, muy largas, es que es una locura. O sea, al final en vías de 50 metros, así rollo Cueva, rollo Santa Liña, cuando estás arriba llevas varios kilos de más con cuerdas más gordas. Con cuerdas más gordas y con cuerdas más pesadas, sobre todo. Y en este caso, a mí esta cuerda me encanta. O sea, para mí, yo podría decir que yo creo que es mi favorita. ¿Tu preferida? Yo creo que sí. Sobre todo, otra cosa por lo que me gusta mucho es como soy una vaga y los pateos no es lo que más me gusta, cuando llevo esta digo, uy, qué cortito. 100%. Que no se nota un montón. Eso es. Los sí. pateos así largos. Y luego el tamaño, que es súper compacta. Al ser tan Además, fina, sí. abulta súper poco. Y otra cosa importante que yo, bueno, por matizar, de la Siskin es la durabilidad. Evidentemente dura menos que una cuerda más gorda. Hay que cortarla un poquito más a menudo, pero aún así es increíble. O sea, dura muchísimo, aguanta un montón de caídas, que es algo también destacable en una cuerda tan fina, que creo que es importante. Vamos a sacar unas preguntitas que nos habéis hecho por Instagram. Difference between the rope you choose for red point attempt and working a route. Pues eso, ¿qué diferencias cuando haces pegues a encadenar y cuando haces pegues a trabajar la vía? En tu caso no solemos usar la misma, En ¿no? mi caso no, pero claro, es que al final teniendo estas cuerdas que son tan buenas, no usamos diferentes para una cosa o para la otra. Es verdad que al final en un pegue de trabajo, pues la cuerda sufre más porque te estás cayendo, te estás pillando, estás pues eso, trabajando, y la cuerda pues también. Sí, o quizás si vas a gusanear mucho, que sea un poco más gorda, puede ser más agradable en tu mano. O sea, en nuestra realidad real, prácticamente trabajamos la ruta con la misma con la que luego vamos a muerte o lo que sea. Pero sí que puede ser interesante, en el caso de que alguien tenga la posibilidad, eso, de tener una cuerda más fina para el pega a muerte o lo que sea. Sí, yo entiendo que al final pues nosotros trabajamos con marcas de cuerda y podemos elegir usar en todos los pegues una cuerda muy buena. Si no es el caso y tienes dos y quieres guardar la buena, perfecta, la fina, tal, la ligera para el pegue de encadenar, pues sí, yo creo que es interesante reservarte esa para los pegues a muerte y la que tengas un poco de batalla, pues eso, para trabajar las vías y darle caña a la cuerda, que al final es guay, es estrategia, todo suma, y a la hora del pegue a muerte, pues cuanto mejor sea, mejor. Escuchar que Está buenísimo. escuchar que cruje cuando se tensa es normal. Raro, que suene, que cruja la cuerda cuando te caes no es lo más normal. Cuando se tensa. Eso probablemente es que tenga desgaste de más, esté la camisa seca porque lleva mucho tiempo guardada, también la cinta si está muy gastada, la propia cinta si tiene filo, que eso al final, pues normalmente estamos escalando y nos fijamos poco en los mosquetones. Puede ser que la cuerda esté bien, pero si el mosquetón tiene filo y tú te caes o te cuelgas o lo que sea y hace es porque está rompiendo la camisa el propio mosquetón, pero no puede ser que no sea porque esté en malas condiciones la cuerda. A veces lo del crujir es el nudo. Ah, Pues sí, eso ha pasado. o el arnés. Ah. Sí. Te caes y el nudo Sí. Ya. porque se tensa, no Sí. es la cuerda en sí. Claro. Claro, Mi primera cuerda, ¿cuál me compro? A mí me gusta mucho ese diámetro, ¿no? El 9,8, Sí. más o menos. yo para primera cuerda, así para que sea todo terreno y no sé. Sí, no, bueno, pero que para mí la Kinglet, por ejemplo, para una primera cuerda me parece brutal. Sí, O pero sea, es una cuerda cara, ¿eh? Vale, ok, Es una 9,2 que es carita. vale. O sea, es un cuerdón. Claro, Pero es es un como cuerdón. me saca el carnet de conducir y, ¿sabes? Vale, ok. O sea, que es verdad, eso es un cuerdón, chavales. Luego ponemos la Kinglet y la que os recomendemos, Claro, más ya, económica. claro, depende tu presupuesto para las cuerdas, pero Como no las pagas.
100%. Anita con una Kinglet hizo desde su primer 8B más a su primer 9A. Primer 8C, primer 8C más, todo en la misma Kinglet, o sea, cuerdón. ¿Qué significa recursos renovables? Primera cuerda mundial. Bueno, recursos renovables significa lo que les decía, que la planta Castor absorbe CO2 de la atmósfera. Entonces eso, y sí, es la primera cuerda mundial que incorpora materias renovables. Espera, te hago yo una. No, esa no. ¿Cuál era esa? Me gusta mucho, esta es Óscar Martínez. Dice, cuando encontré esto, dije, a tomar por culo, las cuerdas para tender. No, mentira. No, dice, las cuerdas para tender, viva el boulder. Bueno, que viva. 100%. ¿Y la última? Ponemos los Óscar Martínez ahí. Vale, sí, métele. Hacemos un clip, ¿eh? Sí, porque sí, total, que sí. Un mogollón de tiempo buscando una zona como esto, como el Escorial, ¿no? Y cuando lo encontré dije, a tomar por culo, la cuerda para tender. ¿Cada cuánto cambiáis las cuerdas? ¿Qué grosor es vuestro favorito y por qué? Cada cuánto cambiamos las cuerdas, las vamos cortando a medida que se empieza, pues eso, a ver el alma, a desgastarse. No, entonces eso, empezamos con cuerdas, depende de los proyectos, hay cuerdas que necesitamos cuerdas de 100, cuerdas de 80, muchas vías con 70 metros, con 60 es suficiente, entonces igual partimos de una cuerda de 80 y la cortamos, y es 70 y pico, y luego la cortamos, y así hasta que igual quedan 40 metros o 30 y pico, y ya casi no nos sirve para nada, la vamos apartando, si vamos a un sector muy bajito la llevamos, y cuando no, hacemos las alfombras. Claro. Y una cosa que está guay para saber si la cuerda está para cortar o no, que bueno, es interesante, es cuando haces un buclecito en la cuerda y no se juntan, eso es que la cuerda está bien, que tiene estructura por dentro y que no haría falta cortar. El otro cabo que no lo usamos, como ves, hay cero hueco de por medio. Esto es porque la cuerda ya por dentro y por fuera está reventada, que no siempre hace falta que se le vea el alma para cortar. Pero bueno, eso, seguridad ante todo, apurar lo menos posible. Y es verdad que lo de las alfombras, que mola un montón, eso para darle una segunda vida a la cuerda y tener un recuerdo de tu cuerda con la que hiciste no sé qué, y tenerlo ahí para la ducha o para, yo qué sé, para la entrada a casa o lo que sea, pues es guay. ¿Les contamos al final sobre reciclar eso? Un poquito, sí, luego al final. Vale, ¿y qué grosor es vuestro favorito y por qué? Te diría que depende para lo que vaya a hacer. O sea, si va a haber mucha fricción y cada gramo, pues cuanto más fino mejor, y más si estoy para encadenar, 8,6. Y si no, me da un poco igual, ¿eh? Entre esta 9,8, 9,2 que es la Kinglet, es un buen equilibrio entre las dos. Si solo me puedo quedar con uno, igual te digo el de la 9,2 de la Kinglet o 8,9 de la Swift Pro. A ver, yo si me tengo que quedar con una, me quedaría con la Siskin. Con esta, ¿no? Sí, a mí me encanta esa cuerda. Y es que para chapar, para coger, para maniobrar, sí. Es que... Incluso para asegurar, ¿no? Que poco se habla. Es verdad, también. Incluso para asegurar. Va mucho más suave. Yo me quedaría con la Siskin. Bueno, en cuanto al diámetro, por ejemplo, estuve preguntándole ahí en la cueva Primo, a Jonathan Flor, a Dani Andrada, un poco los amigos con los que estamos escalando aquí en la cueva, y me contaron que ellos empezaron a escalar con una... Dani me contó que empezó a escalar con una cuerda militar, que creo que compró en el rastro, que era de 11 milímetros, me decía podía subir a pulso por ella, me decía, como es Dani. O Primo también me decía de 11, de 10,5... Jonathan también parecido, 10,5, cuerdas de roca de aquella época. ¿Cuál fue la primera cuerda que tuviste? ¿Cuál fue la primera? La primera que te acuerdes. Una roca. Una roca. ¿Cómo? Una roca azul y naranja. ¿De qué diámetro sería eso? Pues capaz que era, yo qué sé, de 10 a lo mejor, ¿eh? Ya, yo creo que la mía primera fue de 10, ¿eh? La tiene mi padre que no la usa y no tiene ni un cabo cortado. ¿En serio? Ni un cabo. Claro, pensábamos, era yo cuando era un chaval, tenía Claro. 7 años. Y es un cable, pero un cable, ¿eh? Esa fue la primera cuerda que tuvimos. Una roca. Luego, después de eso, luego tuve una vea de una compe, que esa me duró un montón, que era la polla, esa cuerda. Una vea era la polla. Esa cuerda. Encima le coges cariño, ¿no? Porque como has ganado la compe. Sí, yo era un chaval. Flipa, fue de las primeras compes que ganaba. Y me dieron pasta, encima era de mayores. Era una compe de mayores que yo me apunté ahí siendo pequeña. De Valencia o así. De Valencia, sí.
Gané la compra, me dieron pasta y la cuerda. Y con eso me fui 2 semanas a Cuenca. Es verdad. Adiós. Hice ahí... Fue cuando hice la terapia de grito y todo eso. Ah, flipa. ¿Ahora cuál usa? Ahora, mira, tengo la verde que vosotros tenéis, La finita, ¿no? la fina. Yo este año en Roda he jalado todo con eso, ¿eh? Claro. Aguanta, ¿eh? Sí, aguanta. Aguanta, ¿eh? Sí. Para ser tan fino. Y bueno, y mira ahora, 8,6 o así. No, la evolución es una locura, tanto en performance como en rendimiento, como en eso, en ir buscando cada vez cosas que sean más sostenibles y mejor para el medio ambiente. Sí, creo que la primera cuerda que baja de 10 es una Elrid 9,8 que se llamaba Dinanon o algo así, ¿De qué año? en el año 2000, 2000, claro. creo. Pueden chequearlo en Wikipedia. Claro. No se fíen de todo lo que ven en Reels y en Internet. Chicos, cuando ustedes compran una cuerda de Delrid, en el manual, que ninguno se leyó, es verdad, les viene este planito, ¿vale? Que con unos clavos y una tabla de madera, ¿estoy bien enfocado, James? Sí, sí. Esto de todas formas lo van a poder descargar en internet, ¿vale? Les vamos a dejar un link. Pueden hacerse unas alfombras como la de esta foto que hicimos nosotros. Entonces, tenemos un juego para ustedes. Quiero que me cuenten cuál fue su primera cuerda. Si se acuerdan del nombre del modelo, de la marca. Sobre todo me interesa el diámetro, que es lo que hablábamos con Johnny, con Dani, con Primo. Entonces, entre todos los comentarios, si les hace ilusión, les vamos a regalar una alfombrita de una de nuestras cuerdas que utilizamos en los proyectos. Y les contaremos qué vías hicimos en esa cuerda, en ese modelo, digamos, en qué videos salen. Bueno, les contaremos un poquito la historia y tendrán ahí un recuerdo nuestro para una alfombra bonita. A nuestras gatas les encanta, ¿no? Sí. Si les hace gracia tener una alfombrita nuestra, eso, cuéntenos cuál fue su primera cuerda en los comentarios y se lo regalaremos a uno al azar. Pues nada, equipo. Eso es todo, ¿no? Yo creo que lo tenemos bastante bien. No sé si se habrá quedado muy largo, pero... Sí, eso, el James hará sus recortes y nada, gracias por el apoyo a estos videos. Y si han quedado dudas, que lo dejen, ¿no? En comentarios. Sí, claro. Sí. Si tenéis más dudas o lo que sea, en comentarios y nada, y os responderemos. ¿A día? ¿Qué día estamos? 21 de febrero. Este video lo tenemos que entregar el día 20. Ayer. Lo quiero para ayer. Pero Chachi, pues ya está. más vale tarde que nunca, chavales.